De nuestros archivos, los clásicos de Billy Graham. Una de las cadenas de televisión tiene una serie de 5 programas sobre los inicios del cristianismo e incluyen la crucifixión de Jesucristo, una de las imágenes más gráficas que haya visto. Y entre todos los emblemas del mundo, ninguno es admirado, glorificado y adorado como la cruz. Fue el instrumento del sufrimiento de Cristo y de su muerte, y también el instrumento de nuestra salvación. La historia de la cruz es muy interesante, porque se remonta a India, se remonta a China, mucho antes de que Cristo viniera. Y las víctimas, como saben, eran atadas a la cruz con cuerdas o sus manos eran clavadas y eran dejadas a morir. Y el calor del sol, el peso de su cuerpo y la tortura que pasó antes de ir a la cruz, tardaban a veces 2 o 3 días y a veces una semana para que la persona muriera en una cruz, la más terrible, la más fea, la más dolorosa forma de morir que podamos imaginar. Pero para el tiempo de Constantino, en el siglo IV, y él se había vuelto cristiano o uno profesante, como un instrumento de tortura, fue abolido. Y luego en las naciones cristianas comenzaron a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Era labrada en sus carretas, sobre lo que tenían, y la cruz se volvió el símbolo de todo lo que representaba el cristianismo. Y a través de organizaciones como la Cruz Roja, se ha vuelto un símbolo internacional de buena voluntad y ayuda a otras personas. Hebreos, el 6º capítulo, dice: es imposible aquellos que una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si se apartan, no pueden renovar su arrepentimiento, ya que crucifican contra sí mismo al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio, los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como Salvador, lo hacen a través de la cruz. Pero si descuidas o rechazas la oferta de Dios de amor y misericordia de la cruz, tú ayudaste a crucificar a Jesucristo. Por eso está mal decir que los judíos crucificaron a Cristo, como los cristianos decían principalmente en la Edad Media, y solían intentar convertir a los judíos a punta de espada, con una pistola en su cabeza o con un cuchillo en su cuello para intentar hacer que se convirtieran, porque decían que eran los asesinos de Cristo. Ellos no mataron a Cristo. ¿Sabes quién fue? Todos nosotros. Todos tuvimos parte en su muerte, porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo por el pecado. Y la Biblia dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Hay 4 dimensiones de la cruz en las que pienso cuando hablo de ella. Pienso en la amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz de Cristo, que incluye a todo el mundo. El amor de Dios se extiende a África, a Asia, a Latinoamérica, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo. Te incluye a ti, quien quiera que seas, de cualquier religión, o si no tienes religión. Dios te ama y dice desde la cruz: te amo. Y hay una longitud de la cruz. No tiene medida. Se extiende de la eternidad a la eternidad, de lo eterno a lo eterno. Cuando Noé construyó el arca, ¿saben cuánto medía? 137 metros de largo. Cuando Salomón construyó el templo, ¿saben cuánto medía? 27 metros. Si construyes una caja para herramientas, puedes medir la madera con una regla. Pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios? En la cruz. La Biblia dice, Pablo dice,
que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que una mente finita comience a entender el amor de Dios que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti. Porque tú y yo merecíamos morir. Merecíamos el infierno y el juicio. Y luego pienso en la altura de la cruz. Se extiende al trono de Dios. No importa qué tan alto sea el cielo. A través de la cruz Dios atrae a todos los hombres a Él. Y tú debes tomar una decisión sobre Jesucristo. Los científicos buscan en el espacio más y más y más lejos y no pueden huir de Dios. El tema de la astronomía y el tema de la frontera espacial me emociona. Hay científicos aquí esta noche, saben mucho más sobre la altura del universo de lo que yo puedo explicar. Pero el cielo está por ahí. No sabemos exactamente dónde. Dices, ¿crees que el cielo es un lugar? Sí, creo que es un lugar. Creo que voy a ver las calles doradas y caminaré por ellas. Y creo que voy a vivir creo que en una choza. Algunos de ustedes vivirán en mansiones. Sí, el cielo va a ser un lugar glorioso. Y no puedes ir más allá del amor de Dios, incluso en el cielo. Y en lo profundo del amor de Dios, en la cruz, puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación. Y puedes vivir como un animal. Puedes ser un asesino. Puedes ser un violador. Puedes ser lo que sea. Pero no puedes ir más allá del amor de Dios. La cruz cubre hasta las mismas puertas del infierno. ¿Qué tan profundo es? Hay personas hoy que intentan ver qué tan profundo pueden ir al corazón de la tierra. ¿Y qué tan profundo es el espacio? No pueden escapar de Dios. Porque mientras estudiamos las profundidades de la energía, buscamos la unidad. Es una de las razones por las que estudian eso en Illinois. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Atrae a cada pecador a la exaltada altura del cielo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús. Piensa en la cruz por un momento y en su sufrimiento, por ti y por mí. Dice que Jesús soportó 5 heridas básicas, que los médicos definen como primera, contusión, cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. Laceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta lo golpearon hasta que sangraba, de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración cuando le enterraron la corona de espinas en la frente y su cabeza sangró. Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies. Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies, los pusimos tú y yo y todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú participaste. Tal vez estás viendo por televisión en algún lugar y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios y el perdón de Dios y el toque de Dios en tu vida. Y luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. En general oímos un sermón así un Viernes Santo y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros. Está Génesis 22 y Salmo 22 e Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento.
Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22, pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen, tú eres santo. Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos. Y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó, entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y los míos en Cristo, y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso, fue hecho pecado por nosotros el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa? Fue hecho pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo una mentira. Nunca tuvo un pensamiento malvado. Nunca tuvo avaricia o lujuria. Y de pronto, toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en Él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo, que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo, tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69, 21. Y cuando dijo, tengo sed, le dieron vinagre a beber, mezclado con hiel, y cuando Él lo probó, no lo bebió. Lo probó, como leemos en Juan, en otro de los evangelios, pero Él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante. Le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y Él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Por ti y por mí. No lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente. Por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23:34 hay otra cosa que dice de la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando. La multitud que estaba ahí que gritaba e injuriaba contra Él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo. Y Él dijo, no. Lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes, y Él dijo, el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Él se lo dijo a Adán y Eva, ellos rompieron la ley. Pecaron, eso significa. Y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios, Él no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera, te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, o alguien calificado tenía que morir por nosotros, y esa persona calificada era Jesucristo, y Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar. Oí sobre una mujer que le escribió a un columnista y dijo que su cura para la culpa era ir a su propio jardín, cavar un agujero en la tierra, recostarse boca abajo, decir de que era culpable y confesar todas sus faltas en ese lugar que cavó y luego cubrirlo. Las personas harán casi de todo para enterrar sus culpas. El lugar para deshacerse de ellas es la cruz.
Por siglos las personas han hecho cosas desesperadas para enterrar la culpa. James Nelson, sobre quien leímos el año pasado, de joven, en una escena llena de alcohol, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Estuvo 9 años en prisión y durante ese tiempo conoció a Cristo en la cruz. Y tuvo un profundo arrepentimiento y confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ser predicador laico. Y el año pasado fue ordenado en la Iglesia de Escocia como ministro presbiteriano. El perdón de Dios, el amor de Dios, el poder de la cruz para cambiar y perdonar. Qué maravilloso y grandioso. Y otra cosa que hizo en la cruz, que es la cosa más conmovedora para mí en el mundo. Ahí parada ante la cruz, su madre. Y él miró a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo: Juan, mira a esta mujer. Y ella dijo, él le dijo a María, su madre, la llamó mujer, igual que lo hizo en Caná de Galilea 2 veces, la llamó mujer. Él dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y desde ahí, Juan, su amigo y discípulo, se encargó de su madre. Hay un grupo de rock en Inglaterra llamado The Cure. Jesucristo en la cruz fue esa cura para todas nuestras propias relaciones cortadas y enfermas. Todos los problemas sociales, las personas oprimidas del mundo sienten el impacto de su muerte en la cruz. Y hubo otra declaración en la cruz. Él dijo: consumado es, terminé. ¿A qué se refería? En Juan 17 él dijo: he terminado el trabajo que me diste a hacer. Dios le dio un trabajo a hacer y el trabajo era morir en la cruz. Para esto he nacido, dijo él, vino a morir. Es el único hombre que vino para morir. Para eso vino. Nos preguntamos por qué él no alimentó a todos y no curó a todos. Pudo hacerlo. Eso habría sanado cuerpos y alimentado personas hambrientas, y él lo hizo por compasión, pero su trabajo era la cruz. Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrentas la eternidad. Verás, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte de ti, vive para siempre y vive dentro de tu cuerpo, seguirá vivo y vivo y vivo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Se decidirá por la cruz lo que haces con la cruz. Porque desde la cruz Él te pide que te arrepientas de tus pecados y lo recibas como Señor y Salvador. Sí, fue consumado. Y luego dijo algo más. En Lucas 23, y cuando Jesús había clamado en voz alta, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He visto a personas morir, bastantes personas morir. Oigo su estertor de muerte en su garganta. Pero no hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús. No le quitaron la vida a él. Él la entregó voluntariamente y dijo en voz alta, noten que es voz alta, dijo: te encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu a Dios el Padre. Y al decir esto, Él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Puedes tener vida eterna esta noche. Estábamos perdidos, confundidos, sin un propósito ni significado en la vida, sin seguridad de una vida futura. Y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató. Y le decimos hoy: Señor y Salvador. ¿Estás seguro de que Él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros de si han entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz. Las masas abajo gritaron:
si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú. Y otros le decían, salvó a otros, pero no puede salvarse él. Se burlaban, abucheaban, se reían. Y ambos ladrones lo criticaban. Verás, él estuvo en la cruz por 6 horas, y las 3 primeras horas ambos lo estaban criticando y burlándose de él, como las multitudes abajo. Pero uno de los ladrones comenzó a ver. Ambos eran culpables. Ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús. Y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente y comenzó a decirse, debe ser el Hijo de Dios. Debe ser el Señor. Y reprendió al otro ladrón diciendo, ¿no temes a Dios? Nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada malo. Luego se giró a Jesús y dijo, Señor. Y la palabra Señor significa mi Señor personal. Él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué acto de fe! Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los ángeles del cielo atendían para ver quién sería el primero a quien llevaría al paraíso. Era un ladrón que merecía el infierno. El perdón y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. No podemos casi ni expresarlo. Sí, ese ladrón estará en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. 2 ladrones. ¿Cuál eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza y se descuida, o incluso en la que se burla? ¿O en la que recibe y acepta? Te pido que hagas un compromiso con Cristo esta noche, así de simple. ¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tu pecado. La palabra arrepentirse es cambiar. Cambiar tu forma de vida. Cambia tu actitud. Y no puedes hacerlo solo, pero Dios te ayudará si estás dispuesto. La segunda cosa es por fe recibir a Cristo en tu corazón. Por fe. No solo venir intelectualmente. El hombre no puede ir a Dios solo con su mente. Debe ir por fe, como un niño que confía en su padre o madre. Y en tercera, debes estar dispuesto a seguirlo y servirlo. No solo recibirlo, es ser su seguidor cada hora del día. No te volverás perfecto, pero cambiarás de dirección en tu vida. Vas para acá y te giras por el Espíritu de Dios a una dirección diferente. Voy a pedirte que hagas algo que has visto que cientos de personas hacen aquí cada noche. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas a pararte enfrente de esta plataforma y digas al venir, quiero saber cuando me vaya de aquí hoy. La Biblia dice, el que endurece su corazón a la reprensión será destruido de repente y sin remedio. Tal vez nunca tengas un momento así cuando estés tan cerca del reino de Dios de nuevo. Ven esta noche. Tal vez eres miembro de la mejor iglesia, o eres consejero, o eres miembro del coro, tal vez eres clérigo, pero no estás seguro de cómo estás ante Dios y quieres venir a la cruz y encontrar perdón por todos tus pecados. Y una seguridad de que si murieras hoy irías al cielo. Levántate y ven ahora. Cientos de ustedes vengan. Párense aquí para hacer ese compromiso. Muchos de ustedes han visto por televisión. Estamos aquí en el sur de Nueva Inglaterra. Esta noche quiero que vayan conmigo al Salmo 90. Y quiero hablar sobre la brevedad de la vida y seré breve como lo hice anoche. El Salmo 90, el verso 10 y el verso 12. Salmo 90, del verso 10 al verso 12. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira?
y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Has pensado en eso cada día, dice el Señor? Dios ha dicho que puedes vivir hasta los 70 u 80 años. Pero si vives hasta los 80 años, seguramente pasarás trabajos y tendrás mucho dolor. Escuché de un pasajero del tren que estaba repartiendo cigarrillos porque el tren que pasaba por donde él vivía llegó a tiempo, como nunca antes lo había hecho. Eso fue hace unos años. Y el conductor le dijo que no podía recibirle cigarrillos. Y este hombre le pregunta, ¿por qué? Porque este es el tren de ayer, Señor. Hay un colapso de tiempo para todos nosotros. ¿Sabe lo rápido que una persona podía ir en los días de Jesús? Era tan rápido como podía correr un caballo. Y eso ocurrió hasta 1830, cuando desarrollamos un motor más rápido que un caballo. Piensen en eso. Todos esos cientos y miles de años que solo podíamos ir tan rápido como corriera un caballo. Luego en 1910 desarrollamos un avión militar que podía correr a 42 millas por hora. Y luego recuerdo como si fuera ayer, cuando el Limber partió hacia París y en 33 horas estaba en París. Y pensábamos que verdaderamente eso era rápido. Hoy nos montamos en un Concorde, o algunos lo hacen, y están allí en 3 horas y media. Y en 1960 empezamos a volar por el aire a 18,000 millas por hora cuando subimos a la estratosfera. Ahora mi padre corría en una carroza alada por caballos, pero ahora tratamos de vivir en una era espacial. El tiempo está colapsando por encima de nosotros. ¿Cuánto tiempo nos queda? El salmista le pidió al Señor que le recordara cuán breve era su tiempo. He aquí, has dado a mis días término corto, y mis años son como nada delante de ti. Porque 1000 años delante de tus ojos son como una de las vigilias de la noche, o una sombra de la tarde de un día. Para el Señor 1000 años es como si fuera un día. Y Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores le parecen como langostas. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre. Y tú recordarás todas las cosas, porque todas las generaciones delante del Señor son como nada. Morimos, porque todos nosotros, desde el momento en que nacimos, empezamos a morir. Y todos vamos hacia ese lugar, quieras o no. Todos estamos bajo sentencia de muerte. Y no habrá nadie en esta audiencia que esté vivo dentro de 100 años. Nadie, todos vamos a morir. ¿Y usted qué va a hacer con esos pocos años de vida que tiene? Cada ser humano tiene el mismo número de horas y minutos cada día. ¿Sabes cuántos minutos tienes al día? 1440. ¿Sabes cuántas horas tiene una semana? 168. Si usted vive hasta los 70 años, sus primeros 15 años son la niñez. Pasas 20 años en la cama, durmiendo. Tus últimos 5 años son limitaciones físicas. Eso quiere decir que el tiempo que realmente tienes son aproximadamente 30 años para vivir. Y parte de ese tiempo lo pasas comiendo, trabajando y calculando los impuestos. Y la Escritura hace esta pregunta: ¿cuál es tu vida? Es como vapor que aparece por un corto tiempo y luego se desvanece. Aún el más viejo no vivirá mucho. Nuestro tiempo es corto y ya está en las manos de Dios. Y vas a dejar este mundo.
Ya sea por un accidente, un cáncer, un ataque cardíaco, ya está dispuesto. Y la Escritura dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Te vas a presentar un día ante el gran juicio de Dios para dar cuenta de todo lo que hiciste en esta vida y cómo viviste. Y lo que hiciste acerca de Jesucristo. Porque Dios entregó la vida de su Hijo en la cruz para librarte de tus pecados, para salvarte. Porque ves, todos somos pecadores. Todos tenemos la misma enfermedad llamada pecado y no importa tu color de piel, Dios no hace distinción de razas. Dios mira tu corazón y Él ve que hay una enfermedad espiritual en tu corazón y esa enfermedad se llama pecado. Y todos somos pecadores. Esto significa que hemos quebrantado las leyes de Dios, nos hemos rebeldizado en contra de Dios. Y como nos hemos rebelado contra Él, vamos a tener que enfrentar el juicio de Dios. Y Él va a decir: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca los conocí. No me importa qué tan rico seas, no me importa cuántos estudios tengas, ni las buenas obras que hayas hecho. Todo eso delante de mí son como trapos de inmundicia. Ahora un hombre, por más rico que sea, no puede comprar más minutos para vivir. Ningún científico, por más inteligente que sea, puede crear más tiempo. Ni siquiera puedes ahorrar un poco de tiempo para gastarlo al otro día. Bueno, tienes un poco de tiempo libre hoy y dices: me gustaría ahorrarlo para gastarlo al otro día. No puedes hacer eso. Hay una urgencia de tiempo. Y la Biblia dice que debemos redimir bien el tiempo porque los días son malos. Miramos nuestros periódicos y lo único que encontramos en esas noticias son violencia, asesinatos, muertes, hambres, pestes. Y todo esto está pasando en el mundo hoy. Tenemos una gran tarea por delante. El mundo aún tiene un poco de tiempo. Tenemos la tarea de predicar el Evangelio, de redimir el tiempo, porque los días realmente son muy malos. Y hay una frase que se utiliza en los negocios acerca de ganar tiempo. Y escuché de alguien, un hermano en Cristo, que le gusta diezmar de su tiempo. Escuché de personas que diezman de su tiempo. Y se supone que nosotros debemos diezmar de todo nuestro dinero que ganamos, porque el 100% de nuestro dinero le pertenece a Dios. Pero también podemos diezmar de nuestro tiempo. Tomar ese tiempo y dedicarlo a estudiar la Escritura, para orar, para predicar el Evangelio. Usted puede decir que pasamos mucho tiempo en las autopistas interestatales en medio del tráfico. Usted sabe, hemos inventado todas esas cosas modernas para ahorrar tiempo. Pero ahora tenemos menos tiempo que nunca antes. Ahora tenemos mucho menos tiempo del que tenía mi madre o mi padre en los días de los caballos y del buggy. Sin embargo, tenemos autos rápidos, aviones rápidos, y están corriendo de un lugar a otro como locos. Y la mayoría de nosotros no sabemos cómo llegamos allí. Tienes mucho tiempo, ¿pero para qué? ¿Tienes tiempo para servir a Cristo? ¿Tienes tiempo para hacer su voluntad? ¿Tienes tiempo para conocerlo? ¿Le has dicho como decía el salmista? ¿Y te has puesto a disposición de Él como dice el Salmo 31:15? ¿Mis tiempos están en tus manos? Hay una película actualmente que se muestra en esta área, se llama Compromisos. ¿Has comprometido tu vida con Cristo? ¿Has reflexionado acerca de esto diciendo: sí, yo voy a la iglesia y he sido bautizado y he sido confirmado, pienso en Dios de vez en cuando? Pero en verdad te has comprometido con Cristo, totalmente comprometido con Él, y sabes que si mueres hoy irás al cielo.
¿Sabes si tus pecados fueron perdonados? Por eso Cristo vino, murió y resucitó para perdonarte y salvarte. Y luego está la tiranía del tiempo. Nos controla y nos frustramos huyendo de una cosa a otra, porque sentimos que no tenemos el tiempo suficiente para hacer todo lo que realmente debemos hacer. Jesús dijo: debo hacer las obras que el Padre me encomendó mientras el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La noche llegará a algunos de ustedes y entonces no podrán hacer nada. No tendrán oportunidad de servirle a Dios. Sírvanle a Dios mientras vivan. Sírvanle ahora. Pónganlo en primer lugar. Sin embargo, Jesús al final de su vida dijo: he acabado la obra que me encomendaste hacer. Dios tiene un plan para tu vida y Dios te ayudará a cumplir su propósito. Y entonces tendrás paz y un gozo incomparable si pones tu fe y confianza en Él. Oh sí, cuando Jesús dejó la tierra había personas que deberían ser sanadas, personas que deberían ser tocadas, pero Jesús dijo: he acabado la obra que el Padre me había asignado. Y Dios te ha asignado una obra que solo tú puedes terminar. Y Dios te necesita en su reino. El tiempo puede ser nuestra herramienta, pero nosotros también podemos ser sus esclavos. Aún así, el tiempo es increíblemente justo y perdonador. No importa cuánto tiempo hayas perdido ayer, mañana tendrás otra oportunidad. Ada y Stevenson dijo una vez: no son los días de tu vida, sino la vida en tu día lo que cuenta. ¿Tienes que comprarlo? ¿Qué precio podrás pagar por él? El precio es que no tendrás tiempo para ciertas cosas. No debemos dejarlo a la deriva. Hacer todos los placeres y beber todo lo que podamos y todas las demás cosas que están mal. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Lo principal que Él quiere es que amemos a los demás como a nosotros mismos. No importa las razas. Lo que verdaderamente distingue a un creyente es el amor. Eso es lo que distingue la fe de los cristianos, el amor hacia los demás. Ahora tu vida debe ser cuidadosamente planeada. Y luego está el término del tiempo. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios: el tiempo es corto. En Apocalipsis dice que el tiempo no será más. Jesús y sus discípulos pasaron el tiempo de Mateo capítulo 24, los 95 versículos hablando del fin de la edad. Y a medida que nos acercamos al fin de la edad, dice en Apocalipsis capítulo 12, que el diablo será suelto y actuará frenéticamente, porque sus días están contados. Sí, hay un diablo real, hay un Satanás real, hay demonios, y ellos van a luchar por tu alma esta noche, porque Satanás no quiere dejarte y él luchará por mantenerte en su reino. Porque hay dos reinos, el reino del diablo y el reino de Dios, y tú tienes el derecho a elegir y a decidir dónde quieres estar. Por supuesto, no sabemos el tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Marcos capítulo 13 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Por tanto, velad y orad para que no entres en tentación, porque no sabemos cuándo Él venga. En Romanos capítulo 13 el apóstol Pablo dice: conociendo el tiempo, que ya es hora de despertar del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Despojémonos por tanto de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. La Biblia utiliza varias veces la frase: el tiempo está cerca. Jesús también nos dijo acerca de discernir las señales. Y una de las señales es el aumento de la iniquidad en todo el mundo. Tomen sus periódicos, lean los diarios y observen la iniquidad en todas partes, no solo en Nueva York y en Jersey, sino en todo el mundo.
Y cuando se pase la lista de los nombres escritos en el cielo, ¿tu nombre estará escrito allí? Porque la Biblia dice que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, nunca podrás entrar al cielo. Tu nombre quizás hoy está escrito en lo que la Biblia llama los libros que serán abiertos. Y todo lo que has hecho, todos los pecados que has cometido, todas las faltas que has estado haciendo en lo oculto, todo estará escrito allí. Y por cada uno de ellos serás juzgado y enfrentarás un juicio. Pero cuando vienes a Cristo y te presentas tal como eres y le aceptas como el Salvador y Señor, Él borra todos esos libros y escribe tu nombre en otro libro, que es el libro de la vida, que es el libro del Cordero. ¿Está tu nombre escrito allí? Porque si tu nombre no está escrito allí, asegúrate de que se escriba antes de salir esta noche de este lugar, porque no volverás a tener otra oportunidad como la que estás teniendo ahora mismo. Esta es tu hora con Dios. Y entonces la brevedad del tiempo requiere una acción inmediata. El hecho de que el tiempo es corto nos manda a hacer algo al respecto. Ahora, la Escritura dice en 2 Corintios 6:2, ahora es el tiempo apropiado. Mañana no, hazlo hoy. Las cosas que debes hacer, hazlas ya. El dinero que debes dar, dalo ya. Gente a la que debes testificar, testifica ya. Cada vez que el reloj marca una hora, te está diciendo, hazlo ahora. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Tu corazón se puede endurecer. Oyes un mensaje como este y puede ser muy peligroso, porque tu corazón puede endurecerse. Y la próxima vez que escuches el Evangelio, tu corazón estará cada vez más duro. Más duro, más duro. Ven a Cristo ahora. Si hay una pequeña duda, el tiempo es ahora. Y luego está la advertencia del tiempo. Algún día será demasiado tarde para tu alma. El tiempo es demasiado corto para la indecisión y la vacilación. No se detenga entre dos opiniones. Los tontos dicen que hay mucho tiempo. El diablo te dice, hay mucho tiempo. Cada mañana tienes 86.400 segundos que puedes invertir o malgastar. Cada día el banco del tiempo abre una nueva cuenta para ti. Y no hay mañana, ven ahora. La Escritura dice, viendo que todas estas cosas están sucediendo, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Leí un artículo hace algunos años de personas que se la pasaban muy bien. Y la persona que escribió el artículo decía, beben como si no hubiera un mañana. Probablemente hayan escuchado la canción, Otro tiempo, otro lugar. Y eso es lo que probablemente el diablo susurrará al oído esta noche, cuando los invite a hacer su compromiso con Cristo, con cientos de miles que han de venir a Él. Satanás te dirá, otro tiempo, otro lugar. Este no es el momento para ti, pero este es el momento para ti. El que estés aquí indica que es el momento. Por alguna extraña providencia y coincidencia, Dios te ha traído aquí esta noche. Y antes de venir, usted quizás pensó que estaba bien con Dios, pero ahora no está seguro. Pero quieres asegurarte, quieres estar seguro. Sí, y el diablo siempre te dirá, hazlo, pero en otro tiempo, en otro lugar. Pero Dios dice, es aquí y ahora. En Lucas 19 Jesús nos habla llorando de Jerusalén. ¿Cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a sus polluelos? Escuché un poema hace algún tiempo. Hay un tiempo, no sabemos cuándo. Hay un lugar, no sabemos dónde, que sella el destino del hombre, o para la gloria o la desesperación. Alguien me escribió una carta esta semana diciendo,
Estimado señor Graham, en 1957 su cruzada llegó al Madison Square Garden, en la ciudad de New York City. Tenía 6 años. Todavía puedo recordar el viaje en autobús, las gradas de madera dura, mis zapatos nuevos negros de charol. Todo lo recuerdo como si fuera ayer. Cuando hiciste el llamado para entregar nuestra vida a Cristo, yo estaba lista para levantarme e ir a la plataforma y entregar mi vida a Cristo. Pero lamentablemente en ese momento mi mamá me dijo: no, cállate, silencio. Nosotros no hacemos eso. Alguien podría verte. Y aquí estoy, 35 años después, y tengo el privilegio de ser cristiana y ser un consejero en el suelo. Y mi oración es que nadie se quede en su asiento, sino que se adelanten para recibir a Cristo mientras haya tiempo. Gracias por traer tu cruzada de nuevo a esta área. Mis recuerdos de ese tiempo, cuando yo tenía 6 años, están llenos de emoción. Estaré orando por ti esta semana. Dios te bendiga. Hay un hombre de esta área que Cliff Barros me contó por teléfono hoy, que su familia le había urgido para que se quedara aquí, pues él no era creyente. Y él se propuso a decirle a todo el mundo que no creía en Cristo. Pero él no se quedó aquí, no quería los reclamos de Cristo. Así que se fue a las Islas Bahamas. Y esta mañana murió de un ataque cardíaco. Él tomó su decisión. Ahora es tarde para tomar una nueva decisión. Su decisión fue tomada. Pero ¿cuál será tu decisión? ¿Será sí o no a las reclamaciones de Cristo? Cristo murió por ti en la cruz y resucitó. Y luego, ¿qué tienes que hacer para recibir a Cristo? Primero tienes que arrepentirte de tus pecados. Esto significa decirle a Cristo: Señor, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados y estoy dispuesto a cambiar mi forma de vivir. Quiero servirte, reconocerte y entregar mi vida a ti. Te necesito, Señor. Yo quiero hacer mi compromiso contigo. Y esta cruzada que ves, nunca más la volveremos a tener. Nunca más volveremos a estar en este auditorio. Y tú estás aquí esta noche y voy a pedirte que vengas ante esta plataforma. Y no importa que estés en los balcones, no importa que estés en el coro. Solo te tomará un minuto. Voy a hablar contigo. Te daré algo de literatura y luego podrás volver a tu casa. Ven, porque este es el tiempo aceptable para ti. Tus días se están acortando y quizás nunca más vuelvas a tener esta oportunidad. No desperdicie la oportunidad que Dios te está dando hoy. Debe ser públicamente, pues Cristo murió por ti públicamente, escupido, abofeteado, la chusma delirante, injuriándole. Públicamente lo hizo por ti. Y Él dice que si tú no te avergüenzas de Él, Él tampoco se avergonzará delante de su Padre de ti y de sus ángeles. Solo debes venir por fe, y fe significa compromiso, que estás dispuesto a rendirle tu vida a Cristo y a... El hombre rico, hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron en el infierno. El rico levantó los ojos en medio de sus tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su regazo. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora él es consolado y tú sufres terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Él dijo: No, Padre Abraham. No les harán caso, en cambio si se les presentara uno de entre los muertos, sí se arrepentirían.
Abraham le dijo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. No estoy aquí esta noche para decir vete al infierno, sino vete al cielo. Y te animo a que no digas estoy condenado, sino seré salvado. En esta historia se usa la palabra infierno. Se traduce a infierno en nuestra versión autorizada, aunque en realidad es Hades porque el Hades estaba en dos compartimientos aparentemente. Uno se llamaba paraíso y otro se llamaba lugar de tormento. Y aparentemente podían verse a la distancia uno y otro. Y la palabra infierno ahora se usa constantemente en una grosería. La escuchas en la televisión, la ves en las películas, la ves en los escritos de las personas y la escuchas en el trabajo y la escuchas en la escuela. La revista United States Catholic Magazine en mayo de este año 1983 encuestó a estadounidenses y obtuvo que el 86% dicen que creen en la existencia del infierno. ¿Imaginan eso? 86% de los estadounidenses creen en el infierno. Nunca puedes entender el infierno hasta que primero entiendes el gran amor, misericordia y gracia de Dios. Y nunca debe ser predicado por ningún predicador sin lágrimas. He escuchado predicadores predicar sobre el infierno como si se alegraran del infierno y de que las personas vayan ahí. Pero yo no. No me gusta predicar sobre eso. Solo lo hago porque me mandan las escrituras que predique la palabra. Y es respaldado por el amor, la misericordia y la gracia de Dios que yo debo predicar. Verán, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero algunos se han tomado la libertad y la imaginación de distorsionar la idea de un juicio futuro. Hace que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionaron el concepto bíblico del amor de Dios. Una señora dijo hace tiempo, odio pensar en el infierno. Yo también. Y también odio el pecado que los envía ahí. Odio la guerra. Odio el hecho de que las personas mueran de hambre en el mundo, pero la guerra es una realidad en el Líbano y en lugares así. Y la hambruna es una realidad en nuestro mundo, por desgracia. Que yo lo odie no cambia los hechos. Y odiar, morir, no cambia el hecho de que voy a morir. Y Pablo le escribió a Timoteo diciendo, predica la palabra. Y si voy a ser fiel a mi llamado como ministro del Evangelio de Jesucristo, debo incluir en esa palabra lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el tema del infierno. Un clérigo dijo que si usaba el infierno en el púlpito, las personas lo echarían. Bueno, sé que en Carolina del Sur llegué a un pueblo hace unos años en los que tenían 13 o 14, no, 16. Señales de reducir la velocidad y parar, porque muchas personas se habían matado en esa intersección. ¿Eso aplica para el estado de Carolina del Sur, poner señales para advertirles a las personas? ¿Es correcto que yo les advierta esta noche lo que Jesús enseñó y lo que la Biblia enseña de principio a fin? ¿Está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas en un cruce de vía? ¿Está mal ondear una bandera para advertir que viene un juicio? Recuerdo que hace años estábamos en Mississippi y había una carretera estrecha y venía uno de esos terribles tornados. Y un puente fue arrastrado en el torrente de agua. Y un hombre salió esa noche cuando vio lo que pasó e intentó advertir a los autos con su pañuelo mojado y una linterna. Y ninguno de ellos paraba y 5 de ellos cayeron y los ocupantes de los autos murieron. Jesús curó a una persona mentalmente enferma. Una vez, el Gadareno, y un hombre poseído por demonios, y las personas le pidieron a Jesús que los dejara en paz. Y él respondió su oración. Él los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón esta noche. Puedes decir, no quiero escuchar esto. Déjame en paz. Y Jesús podría responder tu oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios, nunca podrás encontrar perdón de pecados. Y nunca entrarás al paraíso. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y el infierno. Y dirás que no es asunto mío. Bueno, imagina que eres alguien ahogándose y yo tengo el bote del Evangelio. Y no dejaré que te ahogues, si puedo ayudarte.
Eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de la vida, no voy a dejarte sin pan. Eres un hombre envenenado, lleno del veneno del pecado, y yo tengo el antídoto del Evangelio de Cristo y no te dejaré morir, no te dejaré solo. Estás en la oscuridad y perdido, yo tengo la luz del Evangelio y no te dejaré solo. Estás en atadura y yo hablaré la verdad que te traerá libertad. Estás enfermo y yo hablaré de verdad que te traerá salud. Estás en el camino amplio que lleva a la destrucción y yo hablaré la verdad que te transferirá al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Estás en una tormenta en el mar y te hablaré la verdad que te llevará al puerto de la seguridad. Y algunas personas dicen que en realidad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva en el jardín del Edén. Cuando Dios dijo que morirás si comes el fruto del árbol prohibido. El diablo llegó a susurrar en su oído en la serpiente y dijo, de seguro no morirás. A eso se le llama universalismo. En otras palabras, todos son salvados. Solo no lo saben. Algunas personas lo dicen y tenemos una forma sutil de universalismo que se está filtrando a todo grupo evangélico de hoy, de que de seguro no moriremos. Que no existe eso del infierno. Pero creo que existe, de acuerdo con las enseñanzas de las Escrituras. Creo que es intuitivo. El hombre en todo el mundo cree que un día tendrá que dar cuentas y va a tener que sufrir de cierta forma por la vida desobediente que vivió aquí. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en las Escrituras habló más sobre el infierno que Jesús. Él dijo, y cualquiera que lo maldiga quedará expuesto al infierno del fuego. Lo dijo en el capítulo 13 de Mateo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen iniquidad, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25:41 dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus dos manos ser arrojado al infierno. Dijo que es mejor vivir la vida con un ojo, una mano, una pierna, que ir al infierno con todo. La Biblia enseña que hay al menos 3 tipos de infierno. Primero, está el infierno en el corazón. Miles de personas aquí tienen un infierno en su corazón. Y ahí es en donde comienza. La mayoría en el mundo asume que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia nos enseña que básicamente es mala. Por naturaleza somos egoístas, pecaminosos, obstinados y perdidos. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Todos somos pecadores y nacemos en el pecado y luego cuando llegamos a la edad de la responsabilidad, tal vez los 7, 8, 9 o 10 años, elegimos pecar. Luego nos volvemos pecadores por práctica. Y practicamos el pecado incluso si tenemos computadoras. Usamos las computadoras hoy para hacer fraudes y todo tipo de cosas. Y luego todas las cosas que están ahí, vemos plantas de marihuana en los bosques y donde las personas las plantan. Todo lo que ves y cualquier comité de investigación que nombres encontrará serpientes, porque la naturaleza humana es maligna. La naturaleza humana es mala. Y por esa razón necesita redención, transformación, necesita un nuevo nacimiento, es lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón. Está el infierno de la culpa. Un hombre me escribió hace tiempo. Él engañaba a su esposa. Vivía medio tiempo con otra mujer en otra ciudad. Y dijo, estoy viviendo un infierno. Él se vio atrapado y era un infierno. Y la Biblia nos enseña que hay una muerte ardiente como el infierno en el corazón humano. Y cada persona que parece buena, íntegra y espléndida puede convertirse en un asesino violento y un maníaco de repente. Conozco a una mujer refinada, hermosa. Su esposo era uno de los líderes de la comunidad. Y sin ninguna provocación en absoluto, mientras él dormía, ella tomó una pistola y le disparó, lo mató. Ella está en prisión ahora. Y leemos eso a diario en el periódico. Las personas dicen que eran personas buenas, refinadas, hacían todo tipo de cosas y nunca imaginaron que harían eso. Y en el corazón hay culpa. Y está el infierno de la inquietud. La Biblia declara, el malvado es como un mar agitado. Vimos el verano pasado a gente en Europa.
fuimos a Ámsterdam a dar una conferencia sobre evangelistas itinerantes. La considero una de las más grandes conferencias impartidas en la historia de la iglesia cristiana. Y nos vimos con muchas otras personas que estaban solo buscando algo, no sabían qué. Vi a estadounidenses y personas de Japón y de todos lados corriendo como si su vida dependiera de ello. No sabían a dónde iban o qué hacían, solo iban, intentando encontrar descanso y paz. Y está el infierno de la lujuria. La viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Alguien me preguntó el otro día qué significa lujuria. Hablaré un poco de eso mañana en la noche con los jóvenes. Pero lujuria significa no solo ver a una mujer o a un hombre y admirarlos. Significa que si tuvieras la oportunidad, cometerías inmoralidad. En otras palabras, la lujuria es tanta que cederías si pudieras. Y muchas personas tienen fantasías y hay lujuria en sus fantasías. Y está el infierno del odio. Este infierno del odio ha estallado en guerras y motines y todo tipo de conflictos. El infierno se mudó a la tierra. Y finalmente, está el infierno en el futuro. Y el infierno futuro es una proyección del infierno que tienes ahora en tu corazón, en tu casa, en nuestro mundo. Salvo que sigue y sigue. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier persona en la Biblia, como dije hace un momento, pero nos advirtió para que huyamos de él. Este es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y sus ángeles, y escuchamos al diablo y seguimos al diablo y hacemos lo que el diablo dice. Y Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que pasar un día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios que rodean este tema. Esencial y básicamente es la separación de Dios. Estamos separados de Dios por el pecado. Y eso continúa en la eternidad. Y hay 3 palabras que Jesús usó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Verás, Dios es vida y estás separado de la vida de Dios. Estás muerto, espiritualmente muerto, separado de Dios. Y luego usó la palabra gran oscuridad. Dios es luz, estamos separados de la luz. Vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y seguido me pregunto si ese es un fuego terrible dentro de nuestros corazones por Dios, por la comunión con Dios que nunca puede ser saciado. Hemos rechazado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Nunca podemos conocer a Dios. Se indica en esta historia que este hombre no tenía una segunda oportunidad. Se indica en esta historia que este hombre se volvió muy evangelístico. Él quería alcanzar a sus hermanos. Piénsalo, él estaba en el infierno. Y quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien, que fuera a su casa y les advirtiera a sus hermanos que no fueran ahí. Hagan lo que sea, pero no vengan aquí. Y esas personas que se han ido antes, tal vez están sufriendo las punzadas del infierno por una eternidad. Estarían aquí esta noche para advertirte: vuélvete, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Cristo, asegúrate de tu relación. No vengas para acá. Es el desvanecimiento de la presencia de todo lo que es alegre y bueno y correcto y feliz. Y las Escrituras dicen: prepárate. Para conocer a Dios nos preparamos para todo salvo la muerte. Nos preparamos para la educación, los negocios, las carreras, el matrimonio, la vejez, pero no para el momento del juicio. Quitamos todo tipo de seguro que podemos si nos preocupamos sobre las pensiones de la vejez, la seguridad social y el resto de eso. Pero no tienes la seguridad de tu relación con Cristo. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural cuando se relaciona a él mismo, pero natural cuando se relaciona a otros. Sabemos que otro hombre va a morir. Sabemos que el cáncer va a atacar a otra persona. Sabemos que la otra persona morirá de un ataque cardíaco en un choque automovilístico, pero no yo. Y vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, y no es así. Todo terminará en poco tiempo para todos aquí. Y estarás en la eternidad. ¿Dónde estarás?
¿Apartado de Dios o con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un pecador terrible. Merecía ser crucificado. Merecía la pena según la ley. Y dijo que lo merecía. Y se volvió a Jesús y dijo: Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es todo lo que dijo. Recuérdame. Él no tuvo tiempo de ser bautizado. No tuvo tiempo de unirse a una iglesia. No tuvo tiempo de hacer nada salvo creer. Y Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo. La primera persona que Jesús se llevó al paraíso con él era un ladrón, un asesino, un hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz, Cristo estaba muriendo por personas como él. Y Cristo moría por personas como tú. Y las personas más difíciles de alcanzar no son como él. Ellos saben que son pecadores, saben que necesitan a Dios. Son personas como nosotros aquí, bien vestidos, vamos a la iglesia, tenemos un poco de religión, pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal en nuestras vidas. Y tenemos suficiente religión para evitar que tengamos una buena dosis de salvación de Cristo. Has sido vacunado. Y sientes que no tienes una necesidad espiritual. ¿Qué hay de las personas que dicen que están felices y tienen buen ingreso, buen trabajo, una buena familia y todo? No necesito a Dios. No necesito a Cristo. ¿Para qué lo necesito? Vas a necesitarlo, hermano y hermana. Vas a necesitarlo mucho por mucho tiempo. Es mejor que vengas ahora mientras tienes oportunidad. La Biblia dice que ahora es la hora aceptable. Ahora es el día de la salvación. Ven mientras puedas. No puedes venir a Cristo cada vez que quieras. Solo puedes venir cuando el Espíritu Santo te ha convencido y te trae, y donde la palabra de Dios ha sido proclamada. ¿Has venido a Cristo? Como dije al principio, no me gusta hablar de ese tema, pero es parte de la Biblia. Y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Y no estoy diciendo estas cosas de mí, solo estoy pasándote las enseñanzas de Cristo. Lo que Jesús enseñó. Y lo hago con un corazón roto. Desearía que no existiera el infierno, pero existe. Desearía que no existiera el pecado, pero existe. Desearía que no hubiera homicidios ni guerras, pero los hay. Y hay un infierno, pero gracias a Dios hay un cielo, hay un paraíso, y ahí es donde Jesús está. Y quiero decirte esta noche que sé que yo iré ahí. En el momento que leas en el periódico que Billy Graham murió, sabrás que está más vivo de lo que jamás estuvo. Y estoy en el paraíso. Y ya quiero estar ahí. Y miles de ustedes aquí esta noche pueden decir lo mismo, pero otros miles no. No pueden decirlo con seguridad, no están seguros. ¿No les gustaría estar seguros cuando se vayan de aquí que van camino al cielo? ¿Van camino al paraíso con Cristo? Pueden estar seguros. La Biblia dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Pablo dijo: y estoy seguro de que tiene poder para guardar lo que le he confiado hasta aquel día. Yo sé. Tú puedes saber. Dirás: Billy, ¿qué tengo que hacer? Muy bien, debes hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirse significa cambiar tu mente, cambiar tu forma de vivir. Dejar que Cristo venga y te ayude a cambiar. Él te ayudará a hacer el cambio. No puedes cambiar solo. Eres muy débil. Pero si dices: Señor, estoy dispuesto, yo te ayudaré. Y la segunda cosa es por fe recibir a Cristo que murió por ti y resucitó de nuevo. Por fe. No puedes entender todo, pero ve por fe y confía y pon tu confianza total en Él y solo en Él. Y luego, en tercera, obedécelo y síguelo y sírvelo y trabaja para Él. Y haz todas las buenas obras que te sea posible hacer por Él. En su nombre, ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo.
De este modo todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. ¿Estás dispuesto a hacer esto esta noche? Voy a pedirte que hagas algo que hemos visto a cientos de personas hacer aquí, en cada servicio, desde que estuvimos en Sacramento. Voy a pedirte que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a la plataforma y digas al venir: quiero saber que me iré al cielo. Quiero saber que mis pecados son perdonados. Quiero saber que estoy listo para conocer a Dios. Si estás con amigos o parientes, ellos esperarán. Ven y párate aquí. Después de que hayas venido, voy a decir una palabra y una oración contigo. Te daré literatura y puedes volver con tus amigos. Simple. Pero cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, Él las llamó enfrente de otras personas. Él llama públicamente. Hay algo sobre venir al frente abierta y públicamente que ayuda a establecerlo. Tal vez eres un líder en tu iglesia, pero no estás seguro. Hace tiempo tuvimos a un arzobispo que vino al frente, públicamente, y dijo: solo quería estar seguro. Necesitas asegurarte esta noche. Ven. Quiero que vayas conmigo al versículo 16 del tercer capítulo de Juan. Juan, tercer capítulo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos podemos decirlo juntos? Díganlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio en resumen. Es una Biblia en miniatura. Cada cosa que debes saber sobre la redención y la salvación está en ese versículo de las Escrituras. 30 palabras maravillosas que mi madre me enseñó cuando estaba bañándome un sábado en la noche en una granja en Carolina del Norte. Ella dijo: quiero que te aprendas este pasaje de la Biblia. Y me enseñó ese pasaje: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas me preguntan: si Dios ama al mundo, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? La guerra, las enfermedades, la pobreza, el odio, la soledad, el aburrimiento, el vacío, los problemas psicológicos, el desempleo, la violencia, la tensión, todas esas cosas. ¿Por qué Dios no viene y lo para? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Algunas personas aquí en Nueva York dicen: ya no puedo más, y se están suicidando. Las presiones de la vida son muy grandes. Ellos no las soportan. ¿Por qué? Si hay un Dios, ¿por qué no lo termina? Algunas personas dicen: ¿por qué Dios nos ha abandonado? Pero Dios no nos abandonó. Nosotros lo abandonamos. Muchos de los jóvenes aquí han oído la canción del año pasado del álbum Edge of the Century, álbum de Styx. Pero ¿has escuchado las palabras, la letra? Aquí está la letra, escucha. Todas las noches digo una oración, esperando que haya un cielo, pero cada día estoy más confundido, cuando los santos se vuelven pecadores. Todos los héroes y las leyendas que conocí de niño han caído como ídolos de arcilla, y siento este lugar vacío adentro. Tengo tanto miedo que perdí mi fe. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche a la montaña, y llévate mi confusión, y muéstrame el camino. Y si veo una luz, ¿debo creer? Dime cómo lo sabré. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche al río y lava mis ilusiones. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Dame la fuerza y el valor de creer que llegaré ahí un día. Y por favor, muéstrame el camino. Y cada noche digo una oración esperando que haya un cielo. Y este pasaje dice: Dios, Dios. ¿Crees en Dios? Sí. No puedo probar a Dios, no puedo llevarte a un laboratorio científico y probarte que hay un Dios. Pero la Biblia nos enseña sobre Él. Él es el creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, todas las estrellas que ves en la noche. Si pueden verlas en Nueva York, Dios las creó y las colocó.
Él también es espíritu. La Biblia dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él no tiene un cuerpo como tú y yo. Él solo podría estar en un lugar a la vez si tuviera un cuerpo como estos. Pero Dios es espíritu y está en todos lados al mismo tiempo. Puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en América, puede estar en África, puede estar en Latinoamérica, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios también no cambia. Yo soy el Señor Dios que no cambia, dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. La Biblia enseña que Dios es un Dios santo, absolutamente santo. Él no puede ignorar el pecado. La Biblia también nos dice que Él es un Dios de juicio, pues Dios juzgará toda obra, aun la realizada en secreto. Piénsalo, cada cosa secreta que hiciste, todos tus pensamientos secretos, las cosas que pensaste que nadie sabía, un día serán sacadas a la luz y vas a ser juzgado. La Biblia dice que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo. Piénsalo, fijó un día, un momento en el que Él va a juzgar al mundo y tú estarás ahí. Dios, pero Dios también es un Dios de amor. Mi madre me amaba, pero ella no me amaba ni cercano a lo mucho que Dios me ama, y eso parece imposible de creer. Mi esposa me ama, yo la amo. Tengo 5 hijos, los amo. Tengo 19 nietos, los amo, y espero que ellos me amen. Tengo 3 bisnietos, creo que me aman, y los amo, y sé que todos aman al Señor. Pero nada puede compararse con el amor de Dios. Tuvieron que inventar una nueva palabra en griego para decirnos algo sobre el amor de Dios. Dios es un Dios de amor, Él te ama. Y si hay una cosa que quiero que te lleves de este gran parque cuando te vayas hoy es esto: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios está interesado en ti. Y Él tiene contados tus cabellos. Él ve al pajarillo caer. Sabe todo de ti y te ama. No importa cuántos pecados hayas cometido o lo que hayas hecho. Podrías haber llegado tan bajo como Nicky Cruz lo describió, su vida hace rato, pero Dios te ama. Y si Dios pudo cambiar a Nicky Cruz y cambió a Johnny Cash, Dios te cambiará, si se lo permites. Y Él puede hacerlo hoy. Comienza ahora. Sí, Dios es un Dios de juicio. Él traerá juicio a cada obra, y Él estableció un día en el que Él traerá el juicio al mundo. Pero Dios también es un Dios de amor. Nada se compara al amor de Dios. La Biblia dice, Dios es amor. Sí, los he amado con amor eterno, dice Jeremías. Y por esa razón Dios creó al hombre. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué Dios creó los humanos? ¿Y cuál es el propósito de los humanos? Dios te creó porque Él es un Dios de amor. Y Él quería que otras criaturas en el universo pudieran elegir amarlo también. Entonces, Él creó al hombre, Adán y Eva. Él los puso en un paraíso perfecto. Y creemos que se localizaba en un país que ahora se llama Irak, en la cabeza del Golfo Pérsico. Mucho de la Biblia se escribió en Irak, Nínive, Babilonia, Ur de los Caldeos, de donde viene Abraham. Y Abraham es el padre de los judíos, de los cristianos y del pueblo islámico. Abraham es alguien a quien vemos como el principio. Él venía de Irak y es la razón por la que había mucho interés en Irak durante la guerra del Golfo. Por eso muchos libros fueron escritos en la Biblia sobre el Golfo. Y Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, un ambiente perfecto, un paraíso perfecto. Y Dios le dio al hombre una elección. Dios dijo, quiero que tengas todo el fruto del jardín, salvo un árbol. No puedes comer de ese árbol. Dios probó al hombre. Y Dios dijo, si comes de ese árbol, vas a romper mi ley, vas a sufrir y morirás. Y el hombre rompió la ley de Dios. Dios le dio el libre albedrío para elegir, y el hombre eligió rebelarse contra Dios. Escuché un talk show en la tele el otro día. Pude escuchar a casi todos. Discutían qué está mal con la naturaleza humana. ¿Por qué las personas hacen las cosas que hacen? ¿Por qué las personas cometen los crímenes que hay? ¿Por qué las personas dicen mentiras? ¿Por qué hay tantos celos? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Es porque el hombre está enfermo. Y la enfermedad se llama pecado. ¿Cuál es la principal causa de la guerra? El crimen, el engaño y el fraude.
¿Por qué debemos tener hospitales y cárceles con barrotes en las ventanas y fuerzas policíacas y fuerzas militares? Nuestros problemas sociales básicamente son morales y espirituales, y los problemas morales requieren una solución religiosa. Todos estos problemas indican que algo está mal con la naturaleza humana. Las personas esperan que la tecnología o la fuerza política nos salven. Pero Dios dice, tu problema está en tu corazón. El primer pecado que se cometió fue cometido en un paraíso. Es un problema del corazón. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los robos y las calumnias. La Biblia dice en Romanos 6, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, pecado es romper la ley. ¿Qué ley? La ley de la conciencia. ¿Has ido en contra de tu conciencia? Cometiste un pecado. ¿Alguna vez has roto alguno de los 10 mandamientos? Eres pecador. No has cumplido los requerimientos del sermón de la montaña. Eres un pecador. No cumplimos lo que Dios requiere. Somos pecadores ante Dios. Y el pecado se interpone entre Dios y tú. Se interpone entre tú y la paz. Entre tú y la felicidad. Entre el gozo y tú. Entre tú y la seguridad de que si mueres irás al cielo. Salomón, el gran rey de Israel, una vez dijo, no hay un hombre sin pecado. Estamos alejados de Dios. Recordemos eso. Estamos separados de Dios. A pesar de eso, Él aún nos ama. Sí, hay un infierno. Hay un infierno en esta vida. Pero también hay un infierno en la vida venidera, si estamos separados de Dios. La Biblia enseña que la muerte tiene 3 dimensiones. Hay una muerte natural. Cuando mueres, vas a ser sepultado o vas a ser cremado, como sea que lo hagan. Desaparecemos de esta tierra. Pero hay una muerte espiritual. Dentro de ti viven tu alma o tu espíritu. Esa es la parte de ti que vive para siempre. Es la parte con la que tienes comunión con Dios. Y has quebrado la ley de Dios y como resultado estás espiritualmente muerto. Estás muerto para Dios. Y esa muerte continuará a lo largo de toda la eternidad después de que mueras. Y no vas a estar ahí con miles de personas divirtiéndote como muchas personas describen el infierno. Vas a estar solo. Vas a estar en una terrible soledad ahí. Y eso es el infierno. Y podemos tener infierno en esta vida. El infierno en la vida venidera. Y eso se llama muerte eterna. Las palabras que Cristo usa en el Nuevo Testamento para describir el castigo al pecado son pérdida, perecer, condenar, castigo, infierno. Dios vio toda esta confusión y nos vio tropezando en la oscuridad. No sabíamos qué hacer con nuestro ser. Estábamos aburridos por un lado, o muriendo físicamente por el otro. Dios decidió hacer algo al respecto con su amor. Dios no podía olvidarnos, o no cumpliría su palabra, no sería Dios. Dijo que si pecabas, morirías. Que si pecabas, sufrirías. Debemos sufrir y morir para que Dios cumpla su palabra. Un día caminaba con uno de mis hijos en un sendero de Carolina del Norte. Pisamos un hormiguero y vimos abajo y había hormigas muriendo y sufriendo y su casa estaba destruida. Mi hijo me dijo, papá, ¿no sería genial que las ayudáramos a reconstruir su casa y las lleváramos a sus hospitales? Y dije, sí, pero somos muy grandes y ellas chiquitas. Y pensé que era una buena ilustración. Dios miró desde el cielo y nos vio con toda nuestra oscuridad, con nuestros tropiezos y nuestros problemas, y peleas, y disputas, y dificultades, y guerras. Pero Dios era muy grande. Somos muy pequeños. Parecemos hormigas arrastrándose en este planeta. ¿Qué podía hacer Dios? Dios decidió hacer algo al respecto. Dios se volvió hombre. Dios se volvió hombre. Y ese hombre es el Señor Jesucristo. Él nació de la Virgen María y vino con un propósito. Él vino a salvarte y a salvarme y a salvar al mundo. Y Él vino a morir. Es el único hombre que vino al mundo con el propósito de morir. Llevó nuestros pecados a la cruz. Lo llevaron fuera de Jerusalén y lo clavaron ahí los romanos, no los judíos, los romanos. Lo llevaron fuera.
de los muros de Jerusalén y lo clavaron en una cruz. Y Él derramó su sangre. Y en ese terrible momento, cuando estaba ahí, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese terrible momento hizo 7 agonizantes expresiones. Y en esas expresiones Él nos decía que se llevó nuestros pecados. Fue hecho pecado por nosotros. Piénsalo, Él fue hecho pecado. Se volvió culpable de tu adulterio. Se volvió culpable de todos los pecados sexuales que cometiste. Se volvió culpable de toda la envidia y los celos y las peleas y los asesinatos y homicidios que lees en los periódicos casi a diario. Él lo hizo, pecado por nosotros. El Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Piénsalo. Él tomó nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos del pecado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas decían: arrepiéntete. El primer sermón que Jesús predicó fue: arrepiéntete. En todo el Nuevo Testamento escribió: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que confiesas a Dios: he pecado contra ti, Señor, lo admito. Significa que te vuelves de tus pecados. Estás dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en tu vida y estás listo para seguirlo y servirlo desde ahora. Eso es arrepentimiento. Hace unos días, en nuestro pan diario llamado Llévame a la Cruz, Cliff Barrows me dio esta maravillosa historia. Un policía, un oficial, estaba patrullando una noche en un pueblo del norte de Gran Bretaña, cuando escuchó un sollozo entrecortado. Vio a un niño en la sombra sentado en una puerta y las lágrimas corrían por sus mejillas. El niño dijo: estoy perdido. Por favor, lléveme a casa. El policía comenzó a nombrarle calle tras calle, intentando ayudar al niño a recordar dónde vivía. Él nombró tiendas y hoteles en el área, pero no tuvo éxito. Luego recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia con una gran cruz blanca que sobresalía por arriba de la ciudad. Él la apuntó y dijo: ¿vive cerca de eso? La cara del niño de inmediato se iluminó. Sí, señor, lléveme a la cruz. Encontraré mi casa desde ahí. Y si vienes a la cruz hoy, hay un camino. Si vienes por el camino de la cruz, si estás perdido, el único camino a casa es ir a la cruz. La cruz de Cristo dirige a los perdidos a su hogar eterno. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Él resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. No voy a hablarte sobre un Jesús muerto. Voy a hablarte sobre un Jesús vivo. Y ese Cristo vivo puede venir a tu corazón hoy por el Espíritu Santo y hacerte una nueva persona. Darte una nueva visión de la vida. Quitarte esa soledad. Quitarte esos pecados que has cometido y limpiarlos, para que cuando Dios te vea, no vea tus pecados. Estás justificado a sus ojos, como si nunca hubieras pecado. Y luego la Biblia enseña que Jesucristo vendrá de nuevo un día. Estuve en Jerusalén y estuve hablando un día con el rabí en jefe. Y le pregunté: Señor, ¿cree que el Mesías va a volver? Y él dijo: sí, claro. Y dije: yo también. Pero creo que cuando venga, usted verá que es Jesucristo. Él se rió por un momento con su taza de café y dijo: no se rió, me sonrió. Y dijo: claro, esa es nuestra diferencia. Ambos esperamos al Mesías, pero nosotros creemos que será Jesucristo. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gloria, con gran poder y gran gloria. Va a volver y establecerá su reino. Sí, el comunismo no ganó. Ningún ismo va a ganar. Solo Cristo va a ganar. Y un día va a gobernar al mundo. Pero esta noche Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere entrar a tu hogar y a tu familia, a tu vecindario. Él quiere entrar a nuestro país. Y Él quiere ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué requiere Dios de ti? Ya te dije una cosa: arrepentimiento. Durante la semana pasada celebramos los días más santos del año judío. Yom Kippur, que se celebra el miércoles, es intensamente personal. Los festivales judíos hacen 3 preguntas.
¿Qué hicimos con nuestra vida durante el año pasado? ¿Dónde estás ahora en tu vida? ¿Qué planeas hacer con tu vida el año que viene? Y una de las razones por las que Yom Kippur ejerce una fascinación sobre los judíos es porque el tema de la festividad es tan personal y contemporáneo. No hay una sola persona entre su pueblo que diga, mi vida está completa y espiritualmente plena. Todos fallamos. Y tenemos que decir con los demás, también soy pecador. Estoy separado de Dios. Estoy perdido. Necesito encontrar el camino a casa. No es una opción. Es un mandamiento. En Hechos 17, el apóstol en su sermón dijo, Dios manda a todos los hombres de todas partes que se arrepientan. Piénsalo, Dios lo manda. Es un mandamiento que te arrepientas. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro? Si no te has arrepentido de tus pecados, nunca verás el interior del reino de los cielos. Entonces ven por fe. Por gracia han sido salvados, por fe y no por obras, para que nadie... que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, si se apartan, no pueden renovar su arrepentimiento, ya que crucifican contra sí mismo al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a la vergüenza pública. Siempre que se proclama el Evangelio, los que escuchan el mensaje y reciben a Cristo como Salvador, lo hacen a través de la cruz. Pero si descuidas o rechazas la oferta de Dios de amor y misericordia de la cruz, tú ayudaste a crucificar a Jesucristo. Por eso está mal decir que los judíos crucificaron a Cristo, como los cristianos decían principalmente en la Edad Media, y solían intentar convertir a los judíos a punta de espada, con una pistola en su cabeza o con un cuchillo en su cuello para intentar hacer que se convirtieran, porque decían que eran los asesinos de Cristo. Ellos no mataron a Cristo. ¿Sabes quién fue? Todos nosotros. Todos tuvimos parte en su muerte, porque su muerte fue planeada antes de la fundación del mundo por el pecado. Y la Biblia dice que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Hay 4 dimensiones de la cruz en las que pienso cuando hablo de ella. Pienso en la amplitud de la cruz. El amor de Cristo se manifiesta en la cruz de Cristo, que incluye a todo el mundo. El amor de Dios se extiende a África, a Asia, a Latinoamérica, a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Canadá, a todo el mundo. Te incluye a ti, quien quiera que seas, de cualquier religión, o si no tienes religión. Dios te ama. Y dice desde la cruz, te amo. Y hay una longitud de la cruz. No tiene medida. Se extiende de la eternidad a la eternidad, de lo eterno a lo eterno. Cuando Noé construyó el arca, ¿saben cuánto medía? 137 metros de largo. Cuando Salomón construyó el templo, ¿saben cuánto medía? 27 metros. Si construyes una caja para herramientas, puedes medir la madera con una regla. Pero ¿cómo mides de lado a lado el amor de Dios? En la cruz. La Biblia dice, Pablo dice, que el amor de Dios sobrepasa todo conocimiento. No hay forma de que una mente finita comience a entender el amor de Dios que dio a su Hijo en la cruz para morir por ti. Porque tú y yo merecíamos morir. Merecíamos el infierno y el juicio. Y luego pienso en la altura de la cruz. Se extiende al trono de Dios. No importa qué tan alto sea el cielo. A través de la cruz Dios atrae a todos los hombres a Él. Y tú debes tomar una decisión sobre Jesucristo. Los científicos buscan en el espacio más y más y más lejos y no pueden huir de Dios. El tema de la astronomía y el tema de la frontera espacial me emociona. Hay científicos aquí esta noche, saben mucho más sobre la altura del universo de lo que yo puedo explicar. Pero el cielo está por ahí. No sabemos exactamente dónde. Dices, ¿crees que el cielo es un lugar? Sí, creo que es un lugar. Creo que voy a ver las calles doradas y caminaré por ellas. Y creo que voy a vivir creo que en una choza. Algunos de ustedes vivirán en mansiones.
Sí, el cielo va a ser un lugar glorioso. Y no puedes ir más allá del amor de Dios incluso en el cielo. Y en lo profundo del amor de Dios, en la cruz, puedes caer en el pozo sin fondo del pecado y la degradación. Y puedes vivir como un animal. Puedes ser un asesino. Puedes ser un violador. Puedes ser lo que sea. Pero no puedes ir más allá del amor de Dios. La cruz cubre hasta las mismas puertas del infierno. ¿Qué tan profundo es? Hay personas hoy que intentan ver qué tan profundo pueden ir al corazón de la tierra. ¿Y qué tan profundo es el espacio? No pueden escapar de Dios. Porque mientras estudiamos las profundidades de la energía, buscamos la unidad. Es una de las razones por las que estudian eso en Illinois. La Biblia dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Atrae a cada pecador a la exaltada altura del cielo. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo, dijo Jesús. Piensa en la cruz por un momento y en su sufrimiento, por ti y por mí. Dice que Jesús soportó 5 heridas básicas, que los médicos definen como: primera, contusión, cuando lo golpearon en la cabeza y lo torturaron y le pusieron la corona de espinas por ti. Laceración, le descubrieron la espalda y con látigos de cuero largos con ganchos de acero en la punta lo golpearon hasta que sangraba, de pies a cabeza. Era el método romano, torturaban a los prisioneros antes de llevarlos a la cruz. Luego hubo penetración, cuando le enterraron la corona de espinas en la frente y su cabeza sangró. Hubo una perforación cuando clavaron los clavos en sus manos y pies. Hubo una incisión cuando le pusieron la lanza en el costado. Ese sufrimiento, esos clavos en sus manos y pies, los pusimos tú y yo y todas las personas del mundo, porque todos tuvimos parte en la muerte de Cristo por nuestros pecados. Nuestros pecados lo pusieron en la cruz y tú participaste. Tal vez estás viendo por televisión en algún lugar y te gustaría venir a la cruz esta noche y encontrar el amor de Dios y el perdón de Dios y el toque de Dios en tu vida. Y luego quiero que vayamos a la cruz desde otro punto de vista. Quiero que veamos las frases de Cristo desde la cruz. En general oímos un sermón así, un Viernes Santo, y eso es todo. Pero la mayoría no vamos a la iglesia el Viernes Santo, y nunca lo oímos. Hay 28 profecías en el Antiguo Testamento sobre la cruz, capítulos enteros. Está Génesis 22 y Salmo 22 e Isaías 53 y Levítico 16, que especialmente tienen que ver con el sufrimiento de Cristo en la cruz. Cientos y miles de años antes de que Él fuera a la cruz. Estaban bajo la inspiración del Espíritu Santo, los autores del Antiguo Testamento. Y los primeros vienen del Salmo 22. Jesús estaba citando las Escrituras cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una cita del Salmo 22, pero luego vas un poco más lejos y verás por qué lo dijo. Porque las Escrituras dicen: tú eres santo. Nunca entenderás el Antiguo Testamento con todos sus sacrificios de sangre. Nunca entenderás la Biblia. Nunca entenderás la muerte de Cristo en la cruz hasta que entiendas que Dios es santo y justo y puro y que no puede ni siquiera ver el mal. En ese terrible momento de agonía del Señor Jesucristo en la cruz, Él estaba solitario, olvidado por sus amigos. Y luego llegó una sombra por primera vez desde que la eternidad comenzó, entre Dios el Padre y Dios el Hijo, porque Dios no puede ver el pecado, porque en ese momento Él puso tus pecados y los míos en Cristo, y Cristo sufría por nosotros. Y en ese momento misterioso, fue hecho pecado por nosotros el que no conoció pecado. ¿Sabes qué significa? Fue hecho
pecado. Él no conocía pecado. Nunca dijo una mentira. Nunca tuvo un pensamiento malvado. Nunca tuvo avaricia o lujuria. Y de pronto, toda esa suciedad y mugre de tu vida y de mi vida descendieron en él. Y nadie entenderá nunca el misterio de ese momento. Ningún teólogo puede explicarlo, que me convenza al menos. Fue el gran amor de Dios por ti que permitió que su Hijo tomara ese sufrimiento. Y la segunda cosa de la cruz que oímos es cuando Él dijo, tengo sed. Y ese es el cumplimiento del Salmo 69, 21. Y cuando dijo, tengo sed, le dieron vinagre a beber, mezclado con hiel, y cuando Él lo probó, no lo bebió. Lo probó, como leemos en Juan, en otro de los evangelios, pero Él no lo tomó. ¿Por qué? Porque hubiera sido un sedante. Le hubiera quitado algo del sufrimiento. Y Él estaba ahí para tomar todo el sufrimiento con conciencia absoluta. Por ti y por mí. No lo aceptó. Él debía sufrir la terrible agonía y llevar nuestros pecados a la cruz consciente. Por ti. Y si hubiera sido la única persona en todo el mundo, habría muerto por ti. Y luego en Lucas 23:34 hay otra cosa que dice de la cruz. Él dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Estaba hablando de esos soldados que lo estaban clavando. La multitud que estaba ahí que gritaba e injuriaba contra él. 72,000 ángeles sacaron sus espadas listos para venir a rescatarlo. Y él dijo, no. Lo hago porque los amo. Verás, tú y yo hemos pecado contra Dios, quebramos sus leyes. Y Él dijo, el día que rompas mis leyes, sufrirás y morirás. Él se lo dijo a Adán y Eva. Ellos rompieron la ley. Pecaron, eso significa. Y verás, Dios nunca quiso que nadie muriera. Y Dios no creó el infierno para nosotros. Pero deliberadamente nos rebelamos contra Dios. Y Dios no sería Dios, Él no sería justo y recto y santo si viniera a darnos palmaditas y dijera, te perdono. Teníamos que morir por nuestros pecados, o alguien calificado tenía que morir por nosotros, y esa persona calificada era Jesucristo, y Él se ofreció a hacerlo. Él murió en nuestro lugar. Oí sobre una mujer que le escribió a un columnista y dijo que su cura para la culpa era ir a su propio jardín, cavar un agujero en la tierra, recostarse boca abajo, decir de que era culpable y confesar todas sus faltas en ese lugar que cavó y luego cubrirlo. Las personas harán casi de todo para enterrar sus culpas. El lugar para deshacerse de ellas es la cruz. Por siglos las personas han hecho cosas desesperadas para enterrar la culpa. James Nelson, sobre quien leímos el año pasado, de joven, en una escena llena de alcohol, golpeó a su madre hasta matarla con un ladrillo. Estuvo 9 años en prisión y durante ese tiempo conoció a Cristo en la cruz. Y tuvo un profundo arrepentimiento y confesó a Cristo como su Salvador y Señor. Comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a ser predicador laico. Y el año pasado fue ordenado en la Iglesia de Escocia como ministro presbiteriano. El perdón de Dios, el amor de Dios, el poder de la cruz para cambiar y perdonar. Qué maravilloso y grandioso. Y otra cosa que hizo en la cruz, que es la cosa más conmovedora para mí en el mundo. Ahí parada ante la cruz, su madre. Y él miró a Juan, uno de sus discípulos, y le dijo, Juan, mira a esta mujer.
Y ella dijo, él le dijo a María, su madre, la llamó mujer, igual que lo hizo en Caná de Galilea 2 veces, la llamó mujer. Él dijo, mujer, he ahí a tu hijo. Y desde ahí, Juan, su amigo y discípulo, se encargó de su madre. Hay un grupo de rock en Inglaterra llamado The Cure. Jesucristo en la cruz fue esa cura para todas nuestras propias relaciones cortadas y enfermas. Todos los problemas sociales, las personas oprimidas del mundo sienten el impacto de su muerte en la cruz. Y hubo otra declaración en la cruz. Él dijo, consumado es, terminé. ¿A qué se refería? En Juan 17 él dijo, he terminado el trabajo que me diste a hacer. Dios le dio un trabajo a hacer y el trabajo era morir en la cruz. Para esto he nacido, dijo él, vino a morir. Es el único hombre que vino para morir. Para eso vino. Nos preguntamos por qué él no alimentó a todos y no curó a todos. Pudo hacerlo. Eso habría sanado cuerpos y alimentado personas hambrientas, y él lo hizo por compasión, pero su trabajo era la cruz. Y por eso la cruz es tan importante, porque ahí enfrentas la eternidad. Verás, el cuerpo irá a la tumba, pero tu alma, tu espíritu, que es parte de ti, vive para siempre, y vive dentro de tu cuerpo, seguirá vivo y vivo y vivo. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o el infierno? Se decidirá por la cruz lo que haces con la cruz. Porque desde la cruz Él te pide que te arrepientas de tus pecados y lo recibas como Señor y Salvador. Sí, fue consumado. Y luego dijo algo más. En Lucas 23, y cuando Jesús había clamado en voz alta, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. He visto a personas morir. Bastantes personas morir. Oigo su estertor de muerte en su garganta. Pero no hubo estertor de muerte en la garganta de Jesús. No le quitaron la vida a él. Él la entregó voluntariamente y dijo en voz alta, noten que es voz alta, dijo, te encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu a Dios el Padre. Y al decir esto, Él nos otorgó a cada uno de nosotros la posibilidad del regalo de la vida eterna. Puedes tener vida eterna esta noche. Estábamos perdidos, confundidos, sin un propósito ni significado en la vida, sin seguridad de una vida futura. Y Jesús desde la cruz nos alcanzó por la muerte y nos rescató. Y le decimos hoy, Señor y Salvador. ¿Estás seguro de que Él es tu Señor y tu Salvador? Miles de personas van a la iglesia, pero no están seguros de si han entregado sus vidas a Cristo. Y luego al final hubo una declaración que le hizo al ladrón en la cruz. Las masas abajo gritaron, si eres el Hijo de Dios, baja y sálvate tú. Y otros le decían, salvó a otros, pero no puede salvarse él. Se burlaban, abucheaban, se reían. Y ambos ladrones lo criticaban. Verás, él estuvo en la cruz por 6 horas. Y las 3 primeras horas, ambos lo estaban criticando y burlándose de él, como las multitudes abajo. Pero uno de los ladrones comenzó a ver. Ambos eran culpables. Ambos merecían morir según las leyes romanas. Pero uno de ellos comenzó a ver a Jesús y comenzó a ver algo que no había visto nunca antes. Él vio que Jesús era diferente y comenzó a decirse, debe ser el Hijo de Dios, debe ser el Señor. Y reprendió al otro ladrón diciendo, ¿no temes a Dios? Nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada malo. Luego se giró a Jesús y dijo, Señor. Y la palabra Señor significa mi Señor personal. Él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué acto de fe! Y Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hoy
estarás conmigo en el paraíso. Y los ángeles del cielo atendían para ver quién sería el primero a quien llevaría al paraíso. Era un ladrón que merecía el infierno. El perdón y la misericordia de Dios va más allá de nuestra comprensión. No podemos casi ni expresarlo. Sí, ese ladrón estará en el cielo y vamos a verlo. Jesús lo llevó por la muerte en la cruz. 2 ladrones. ¿Cuál eres tú? ¿En qué cruz estás? ¿En la que se rechaza y se descuida, o incluso en la que se burla? ¿O en la que recibe y acepta? Te pido que hagas un compromiso con Cristo esta noche, así de simple. ¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tu pecado. La palabra arrepentirse es cambiar. Cambiar tu forma de vida. Cambia tu actitud. Y no puedes hacerlo solo, pero Dios te ayudará si estás dispuesto. La segunda cosa es por fe.